¿Cómo están? Empezaron a llegar con bastante puntualidad, más que eso, con 15 minutos de adelanto. En este caso, a las 17 horas comienza el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El primero en llegar fue Leonardo Ciprani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE. Fue el primero en llegar y ya ha ingresado. Va a desarrollarse este Consejo de Ministros en el piso número 11 de la Torre Ejecutiva. El segundo en llegar fue el Canciller de la República, Francisco Bustillo, quien también acaba de ingresar sin dar declaraciones. Todos se toman la fiebre, esa es una obligación. Se toma la temperatura, ¿no?, para saber si tienen o no fiebre, y luego sí realizan el ingreso a Torre Ejecutiva. Recordemos que el Consejo de Ministros fue convocado entonces por el presidente de la República. Se van a analizar las medidas que se han tomado. Recordemos que se mantuvo, por ejemplo, el cierre de fronteras que se había impuesto desde finales del año pasado para el ingreso de cualquier persona, incluso uruguayos, residentes y ciudadanos de nuestro país. También se generó la prolongación del artículo de la Constitución vinculado a la reunión. Tanto el cierre de fronteras como el derecho a reunión, que fueron reglamentados constitucionalmente, tenían una posibilidad de extensión con esas medidas, es decir, de que se extiendan, de extensión, esa es la palabra, de extensión. Por eso, si se decide continuar, seguramente tenga que tener también un tratamiento parlamentario. Pero recordemos que en la pasada conferencia también se tomaron medidas en lo que hace a la flexibilización de algunos sectores, en apertura de sectores. Por ejemplo, recordemos la extensión del horario de cierre de bares y de restaurantes, de locales nocturnos, que luego cada intendencia podía determinar si lo hacía hasta las 2 de la mañana, ese era el plazo permitido. La situación de espectáculos públicos con un determinado aforo, eventos culturales, también allí hubo una pequeña apertura. Utilizando las palabras del presidente, se movieron algunas perillas, ¿no? Sí. Y vamos a ver si en esta conferencia hay alguna determinación también en ese sentido de apertura, ¿no? Sí, Juan Pablo, recién nombraste algo que en su momento causó revuelo, que fue votado en el Parlamento, toda esta cuestión de la ley esta excepcional, que permite el artículo de la Constitución. Y en realidad, te voy a poner un poco en offside, pero bueno, de repente vos seguiste el tema. ¿Hay algún dato o información al respecto de cómo funcionó eso en la práctica? ¿O balance de alguien del gobierno? Sí. En su momento el Ministerio del Interior dio a conocer cuántas intervenciones tuvo que realizar desde que empezó a funcionar esta reglamentación del artículo 38 de la Constitución. En su momento, ahora me pierdo en la exactitud de las cifras, ¿no?, pero se hablaba de cerca de 3.000 intervenciones desde la primera instancia a mediados de diciembre, cuando se tomó la resolución de reglamentar y de alguna forma restringir la posibilidad de derecho a reunión. Pero también las autoridades del Ministerio del Interior en su momento habían manifestado que la población lo tomó de alguna manera. En general ha acatado esta determinación a pesar de las fiestas clandestinas y de algunas aglomeraciones que se han dado. Pero hubo un acatamiento, entienden, desde esa cartera en particular, bastante alto por parte de la población. Esa fue una de las medidas que había generado, como tú decías, gran impacto y que tuvo la necesidad del trámite parlamentario. Claro, entonces lo más probable es que se extienda. O sea, si funcionó. Si funcionó y si se sigue necesitando, además, ¿no? Exacto. Eso vamos a conocerlo en cuestión de horas, una vez que finalice el Consejo de Ministros, pero reitero, allí había una extensión más que se podía dar. Esa extensión sucedió durante el mes de enero y hay que ver si se sigue en esa línea. Un dato más, hoy hubo una interesante entrevista a Fernando Paganini, matemático, ingeniero, que participa del GACH, es uno de los líderes del Grupo Asesor Científico Honorario, en el programa Buen Día. Y allí él manifestó que toda la incidencia de lo que fueron las fiestas tradicionales, Navidad, fin de año, es un tema que ya está resuelto en cuanto a los números. Es decir, ya
todo lo que sucedió, digamos, en esas fechas tan importantes y que el gobierno y la ciudadanía toda seguía con atención por la movilidad, el movimiento, las reuniones que podían darse, bueno, el tema fiestas está resuelto. Ahora hay que medir, entienden los científicos, la movilidad interna que se dio en la temporada de verano, la ida a los distintos balnearios, en fin. JP, veo un auto que parece Eso importante. Claro. El ministro del Interior. Sí, llega el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien se ha recuperado además de una intervención quirúrgica en su espalda. Recordemos que tuvo que hacer un viaje a Buenos Aires por esta situación. Justo hablábamos de las cifras que había dado el Ministerio del Interior respecto a los operativos que se han llevado adelante en contra de las aglomeraciones y también de las fiestas clandestinas. Bueno, allí está Jorge Larrañaga, entonces se toma la temperatura, como decíamos. El protocolo, claro. Al Consejo de Ministros. Se supone, Juan Pablo, que después habrá conferencia de prensa. ¿Qué se espera para después de la reunión? Sí, está confirmado que va a haber una conferencia de prensa donde se va a informar a la población respecto a las determinaciones que se van a tomar en el Consejo de Ministros y también sobre la información que se ha generado en este último tiempo. Recordemos que el GACH ha tenido varias reuniones, la mayoría de ellas de manera virtual, con todo el equipo de trabajo. Son más de 50 científicos de distintas áreas que están generando material, información para luego asesorar al gobierno. Y recordar que es un asesoramiento, luego las políticas que se toman, las decisiones, son responsabilidad obviamente del Poder Ejecutivo, ¿no? JP, o sea que el acceso de los periodistas es ahí abajo con la llegada de los ministros y después esperar la conferencia. No se puede entrar al final de gabinete ni nada, ¿no? No, allí el privilegio los tienen nuestros compañeros camarógrafos y fotógrafos. Claro. Con Daniel Revetria en estos momentos, que van a poder ingresar ahora, cuando lleguen todos los ministros, a tomar imágenes de los primeros minutos del encuentro. Ese material gráfico generalmente se hace así, habitualmente se hace así, por lo que tenemos entendido va a ocurrir también en esta instancia. Luego tienen que obviamente retirarse de la sala y nosotros vamos a guardar o aquí en la zona del hall de la Torre Ejecutiva, donde estamos habitualmente haciendo la cobertura de presidencia, o en la sala de conferencias, que es en el primer piso de este edificio, donde allí aguardaremos más sobre las 7 de la tarde, seguramente ya con los informativos comenzados, la conferencia y el final de esta instancia, entonces, que ya tiene varios episodios anteriores, ¿no? Se está haciendo en el marco de esta emergencia sanitaria habitual una reunión con el GACH, luego es como el día a día, ¿no, Juan Pablo? Y después también... Sí, exactamente. Claro. Esta situación es totalmente atípica, totalmente anómala, ¿no? Claro. Y sin lugar a dudas que García. Que hay que seguir de cerca las decisiones del gobierno. En estos momentos llega Javier García, el ministro de Defensa Nacional. Allí hubo también algunas novedades en las últimas horas respecto al viaje del Hércules, que iba a ir a buscar los ultra freezers para el traslado de las vacunas, principalmente la de Pfizer, que tiene que ir a temperaturas muy bajas, menos 70 grados. Pero hubo un cambio, ayer lo informamos en Telenoche, finalmente el viaje será a los Estados Unidos para traer 4 ultra freezers que pueden albergar cada uno de ellos 100.000 vacunas. Muy importante esta logística. Y una vez que estén en el Uruguay las vacunas, esto se ha informado también por parte del Ministerio de Defensa, las vacunas se van a trasladar en menos de 24 horas. Es decir, en el mismo día van a estar en cada punto del país en ese proceso de vacunación. Vemos allí a Luis Alberto Heber, y esa, Juan Pablo, va a ser otra variable, ¿no? Se me ocurre, otra variable a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque imagínate si parte de la población pudiese estar en este momento, en plenas vacaciones, siendo vacunada. Los anuncios seguramente serían otros. Empezaron a llegar en masa, JP. Ahí llega uno de los ministros clave del día de hoy, con el tema del cierre de fronteras, que es el ministro de Turismo, Germán Cardoso. Sí, está... Sí, Germán Cardoso también, ministro de Turismo, uno de los sectores más golpeados. Es impresionante lo que ha sucedido en esta área, a pesar de que el turismo interno
Ha funcionado desde el punto de vista que la gente está veraneando en distintos puntos del país, pero claro, la falta de presencia de turistas extranjeros hace que la situación sea muy dura. Hoy, por ejemplo, desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes nos informaban que hay un 93% de las agencias que están cerradas actualmente en el país y que el 98% de los trabajadores del área de agencia de viaje están en el seguro de paro. Porque claro, nos explicaban, los uruguayos generalmente no utilizan, no recurren a una agencia de viaje para adquirir un paquete o para reservar un hotel o lo que sea a nivel interno directamente, o sea, si una llamada telefónica o a través de internet. Claro, las agencias de viaje generalmente tienen incidencia en lo que son los viajes al exterior, el turismo fuera de fronteras. Entonces, sin dudas que allí están viviendo una situación dramática. Pero la situación, digamos, el ingreso allí de Germán Cardoso lo tenían ustedes también en Vespertinas. En esa camioneta blanca llega el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, quien también va a participar, obviamente, como secretario de Estado de esta instancia. Y ahí está el tema Entonces también hace su llegada. Ahí está el tema del déficit hídrico, ¿no? Que no termina nunca. Si estamos para las noticias que tienen que ver con cada cartera, con cada ministerio, está terrible la cosa. No llueve. Horrible, no llueve. Y de pedidos importantes de productores de ayuda. Claro, también, ¿no? claro, para poder subsistir, sí, claro. Yo me acuerdo cuando hicimos un informe, cuando nos fuimos a La Valleja, uno de los productores nos decía, uno de los asesores de productores nos decía, esto es un 80-20. El 80% de los productores que están complicados y que no lograron solucionar el problema, y hay un 20% que vieron que venía este problema y lograron de alguna manera cubrir, pero hay un volumen importante de productores. Si algo le faltaba a esta pandemia era que todavía faltaba lluvia, ¿no? Claro. Si algo le faltaba. Claro. Sí, parecen las plagas, ¿no? Las plagas de Egipto parecen. Se va a extender lo que son los beneficios a quienes están sufriendo la situación de déficit hídrico y de sequía en el país. Carlos María Uriarte, quien ha protagonizado también en los últimos días o ha acaparado los titulares a través de su propuesta de aumento ayer la tolerancia al alcohol en un 0.3 para los conductores. Él ha manifestado de alguna manera esa necesidad o el tema que también ha generado muchísima polémica en los últimos días e intensos debates al respecto. Llegó manejando él, ¿no? Carlos María Uriarte, sí, habitualmente lo hace así. Llega manejando él el vehículo, el auto. ¿Es auto particular o es auto...? Es la pregunta que le hago, ¿no? Pero, ¿es auto particular o es auto oficial? No. Digo, para que no lo multen, porque va a estar un par de horas y no lo vi poner con el celular Claro. el tarifado. Por lo que veo aquí, por lo que ve de la matrícula, es auto oficial. Es auto oficial, aunque lo maneja él mismo. Pero bien, sí, allí está autorizado a estacionar. Llega también el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá. Ayer mantuvo también una reunión aquí en Torre Ejecutiva. Estaba sobre la mesa la cuestión del partido clásico, de la seguridad, del horario en que se iba a desarrollar. Que también generó polémica. Y las excepciones. Recordemos que sí. Otro tema también de mucha conversación en la pasada jornada. Las excepciones al ingreso, al cierre de fronteras, de los que estuvimos hablando, tuvo en los deportistas un capítulo destacado. Muchos deportistas lograron ingresar, muchos, es decir, una veintena, no muchos. En algunos casos se les permitió el ingreso para poder trabajar en las distintas disciplinas deportivas de las que participan. Tenían que tener un contrato firmado para antes del 6 de enero. Ese era uno de los requisitos. Y también a deportistas que empiezan a entrenar para los Juegos Olímpicos, que se van a llevar adelante en este año. Nos decía Bauzá un dato interesante. Todos quienes participen de los Juegos Olímpicos van a tener que estar vacunados. Sí, de eso lo tuvimos. Es decir, allí, eso lo tuvimos con Leti en Vespertinas y con Bauzá, ¿no? El tema de que tienen que estar vacunados y que además hay muchos que no clasificaron todavía, que tienen la fase de clasificación a los Juegos. Entonces necesitan estar vacunados para poder participar de esas instancias. Las benditas 100 vacunas mensuales. Ahí está. Claro.
con el carnet de vacunación. Prácticamente la mitad de los deportistas que van a participar de los próximos Juegos no están todavía clasificados, ¿no? A nivel mundial. La situación de pandemia ha retrasado todos estos procesos, pero se ha manifestado que sí o sí se realiza, no se aplaza. Hay que ver en definitiva también qué grado de vacunación lleva el mundo para ese momento. Ahora ingresa la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, ¿sí? La ministra entonces también llegando ya pasadita algún minuto de las 17 horas. Le metiste el reto ahí, JP. Le metiste el reto. Se lo dijiste cuando pasó por al lado, ¿no? No. Es un dato de la realidad. Es un dato. Sos un periodista objetivo. Ahí está. No estás marcando el paso, diciendo digamos. nada que no sea, ¿no? Claro. Exactamente. Llega el ministro también de Educación, Pablo da Silveira. Hay algunos ministros que ingresan por el estacionamiento de atrás de la torre ejecutiva. Generalmente Azucena Arbeleche así lo practica. Hay que ver hoy si mantiene, digamos, esa práctica. ¿Pero por qué? Pero por algún motivo... Porque en realidad los periodistas no, digo... Por no qué dar... llegan por abajo? Sí, a lo mejor es una cuestión de comodidad, no está Sí, claro. No tenés por qué saberlo vos tampoco. Pero en verdad la mayoría de los... pero la mayoría de los ministros ingresan generalmente por el acceso principal. Pablo da Silveira, quien fue también días atrás, quien dijo que las clases comienzan sí o sí en el primer día de marzo, ¿no? El primero de Sí, y marzo. también... Los trabajadores de la educación lo hacen... Exacto. Y con ese tema también Un hubo una tema que estuvo en el información ámbito de del último GACH. momento con el tema de que cada centro educativo va a tener que ver de qué manera lo hace, ¿no? O sea, cuánta virtualidad y cuánta presencialidad y cómo hace para manejar ese tema. Otra vez, ¿no? Se deja en el centro educativo la cuestión de cómo resolverlo. Sí, una experiencia interesante también, esa autonomía que se le da a cada director, porque claro, cada departamento tiene una realidad distinta vinculada a la pandemia, cada barrio, cada localidad, ciudad, pueblo del país, entonces de alguna manera se le da la potestad a que quien está en terreno, quien está en ese lugar, tome una determinación. Pero el impacto que ha tenido en el año que pasó, en el 2020, la situación de pandemia, de aislamiento, la falta de clases, es decir, ha tenido mucho impacto, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿no? En los más pequeños, también en los liceales, en los adolescentes, y lo que se va a intentar, por lo menos esa es la idea, es que no se pierdan clases en este año y que la educación pueda desarrollarse con relativa normalidad en un momento de anormalidad, sin duda. Exactamente. El Bueno, ministro de Juan Desarrollo Pablo. Social también, Pablo Bartol. Sí. Nos convoca aquí otro móvil de Vespertinas que anda por los Cerrillos. Ponete hielo en los gemelos porque todo lo que caminaste adentro de esa presidencia es impresionante. Sí. No. Acá un héroe de Revetria, ¿eh? Daniel Revetria. Impresionante. Cámara del Claro Hombre. que sí. Inauguración. Claro que sí. Él es el verdadero héroe. Los aplausos para los equipos Les de mando un exteriores. abrazo y bueno, No, pero para los equipos de exteriores que están horas haciendo la guardia y el aguante para que podamos tener la noticia en el momento justo. Así que te agradecemos mucho y esto está en un desarrollo. abrazo. Más adelante te veremos entonces. En Telenoche, exactamente. Seguro. Nos vemos en Telenoche. El saludo para todos. Vamos Que pasen arriba. bien. Gracias. Bueno, muy bien, hay que ver qué van a decir en esa conferencia de prensa, pero ya parece, aparentemente, que va a haber conferencia de prensa, así que bueno. Y hay una idea de algo importante también, ¿viste? Sí, hay sí. Sí. Hay mucha cosa, ¿no? Totalmente. En eso.